Muy buenas a todos, bienvenidos a Panamet y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Storch. El día de hoy vamos a hablar de toxoplasmosis gestacional. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de contenido en la cual pues tenemos la definición, la epidemiología, el ciclo de vida de este parásito, las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tamizaje, el tratamiento, las complicaciones materno-fetales y la promoción y la prevención. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esta es una infección de tipo parasitaria ocasionada por el germen Toxoplasma gondii. Esta es una enfermedad crónica parasitaria de las más comunes y tiene una prevalencia del 10 al 50%, siendo más común en países en vías de desarrollo. La mayoría de países que se encuentran en los trópicos pues son países con condiciones socioeconómicas bajas, entonces su prevalencia es del 80%. Afortunadamente y desafortunadamente, el 10% de los pacientes que contraen esta infección generan síntomas. Y la tasa de infección en el embarazo es del 0,6 al 3%. Entonces, vamos a hablar un poco del ciclo de vida del Toxoplasma gondii. Lo primero que sucede es que estos animalitos específicos se contraen del toxoplasma y se generan quistes. Estos quistes pues que se dan en el ambiente. Entonces estos quistes entran en contacto con el gato se contagia de toxoplasmosis y el popo del gato pues tiene unos ooquistes. Entonces estos ooquistes son el medio de transmisión que nos infecta a los humanos. Estos ooquistes de alguna manera, por mala higiene, por mala manipulación de carnes, por mala manipulación de frutas y verduras, entran en contacto con lo que nosotros consumimos. Entonces nosotros consumimos estos ooquistes. Cuando este ingresa al torrente sanguíneo, estos ooquistes se convierten en taquizoitos. Se denominan taquizoitos porque son rápidos. Rápidamente se diseminan con el cuerpo y se establecen en los tejidos. Una vez ya en los tejidos se les denomina bradizoitos. Son bradizoitos porque son lentos. Entonces ese es el ciclo de vida prácticamente. Vías de transmisión, pues en esta imagen podemos ver que son todas aquellas cosas que se relacionan con una mala higiene, un mal tratamiento de aguas, un mal tratamiento de leche, malos hábitos como no lavarse las manos después de haber manipulado carne cruda, después de haber tocado utensilios que hayan estado en contacto con carne contaminada, frutas y verduras que no se hayan lavado adecuadamente o cualquier actividad que se relacione con estar en contacto con las heces de los gatos. Esto se genera por transmisión vertical que implica que de la madre pues pasa al feto la infección. Su teratogenicidad es alta. Entonces, bueno, primero una infección primaria es que teníamos una gestante que era cero negativa y durante el embarazo pues se contagió por X o Y razón. Una reactivación es que teníamos una gestante cero negativa, que todo iba bien, pero por alguna causa la paciente se inmunosuprimió y durante el embarazo se reactivó esta infección. Y una reinfección es que la paciente adquirió una nueva cepa. En esta imagen, pues vemos, nos muestra el riesgo de transmisión dependiendo del trimestre del embarazo en el cual nos encontremos. Entonces tenemos que durante el primer trimestre el riesgo de transmisión es del 21%. Sin embargo, a pesar de que el riesgo de transmisión es muy bajo, el porcentaje de malformaciones fetales es bastante alto. Ya en el segundo trimestre, el riesgo de transmisión se triplica, pero el riesgo de malformaciones fetales baja significativamente. Y en el último trimestre el riesgo de transmisión es bastante alto, pero vemos que el riesgo de malformaciones es nulo. Entonces, pues esta principalmente es una infección que se transmite durante el periodo fetal. Sin embargo, durante el periodo embrionario tenemos que estar muy atentos porque si se llega a dar, la teratogenicidad es bastante alta. Las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis son inespecíficas. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el 80% de las pacientes son asintomáticas. ¿Cómo es una paciente de este tipo? Una paciente que llega con mialgias, con diaforesis, cefalea, puede llegar a tener esplenomegalia, erupciones cutáneas, fiebre, adenopatías no dolorosas,
Son manifestaciones inespecíficas y muy parecidas a las de una mononucleosis infecciosa. En cuanto al diagnóstico, pues nosotros desde el primer control prenatal, pues le pedimos su serología muy juiciosamente. Si no saben qué pedirle a sus pacientes durante el primer control prenatal, pues véanse nuestro video de la lógica detrás del control prenatal. Si la IgM tanto la IgG salen negativas, pues pedimos un control a las 4 semanas. Luego, si la IgG sale positiva, vemos que los pacientes pues pueden tener unos anticuerpos de memoria. Entonces simplemente le vamos a hacer un control cada trimestre con IgM y IgG. Todo bien, infección antigua. Si la IgM es positiva, sospechamos de una infección aguda. Entonces nosotros le pedimos a las 2 semanas la IgG. Si esta es positiva, es que hay una primoinfección, toca tratarla inmediatamente. Pero si es negativa, podemos estar tranquilos porque probablemente fue un mal procesamiento de la prueba que no habrá salido bien. Ya si la IgM y la IgG son positivas, tenemos dos opciones, infección aguda o infección antigua. Entonces nuestra principal herramienta es el test de avidez. El test de avidez es una prueba que mide la afinidad del anticuerpo por el antígeno de Toxoplasma gondii. Entonces, si la afinidad o la avidez es alta, implica que la infección es antigua. Entonces podemos estar tranquilos. Sin embargo, si la avidez es baja, esto implica que como la afinidad es baja al antígeno, es que es una infección nueva, aguda, entonces también debemos tratarla inmediatamente. Otra herramienta que también pues describe en la literatura que es útil para el diagnóstico es la PCR en líquido amniótico. Sin embargo, esto no se hace de rutina por los riesgos que implica, por las contraindicaciones que tiene, porque es un procedimiento invasivo donde podemos generarle daño al feto. Aquí les dejo algunas de las precauciones que se deben tener al momento de realizar una amniocentesis para que cada uno lo lea. Ahora bien, a nivel ecográfico, ¿cuáles son los signos ecográficos de toxoplasmosis? Pues tenemos bastantes. Tenemos focos hiperecogénicos intracraneales. Tenemos la microcefalia, la dilatación ventricular, la hepatoesplenomegalia, la citis, el hidrops fetalis, la restricción del crecimiento intrauterino. Tenemos realmente bastantes y son bastante claras y se relacionan con las complicaciones que vamos a comentar más adelante. Ahora bien, el tratamiento, como durante el primer trimestre el riesgo de transmisión es bastante bajo, vamos a hacer un tratamiento orientado hacia la madre con espiramicina de 1 gramo. Ya después de esa semana 18 vamos a hacer un tratamiento orientado tanto a la madre como al feto. Entonces para el feto está el esquema de sulfadiazina más pirimetamina más ácido folínico a estas dosis pues que se encuentran aquí. Si la paciente llega a ser alérgica a las sulfas, pues tenemos la opción de darle espiramicina o clindamicina, que también son las otras opciones bastante buenas que se tienen en el mercado, ¿listo? Y pues esto se da durante todo el embarazo, desde la semana 20 hasta 2 semanas antes de la fecha probable de parto, para estar seguros de erradicar esa infección. En las complicaciones, pues hay que tener en cuenta estas primeras cuatro, ¿sí? Corioretinitis, hidrocefalia, ventriculomegalia persistente y calcificaciones periventriculares, ya que las cuatro forman la tetrada de Sabin y Feldman. Entonces lo que pasa es que la hidrocefalia lleva a un aumento de la presión intracraneal que conlleva a una ventriculomegalia persistente. Luego este líquido cefalorraquídeo se precipita y genera calcificaciones ventriculares y esta misma presión también puede llegar a generar corioretinitis. Otras cosas que pueden llegar a tener son alteraciones en el desarrollo cognitivo y neurológico, convulsiones, hepatosplenomegalia, exantemas, ceguera y pérdida de la visión. En cuanto a promoción y prevención, pues tenemos pues estas recomendaciones ya más orientadas hacia un buen manejo de las carnes, hacia consumir leche hervida, siempre consumir agua potable ya que es otro factor de riesgo, a no manipular las heces de los gatos, siempre que tu gato sea lo más limpio posible y listo.
es más relacionado con la higiene y pues las tenemos aquí para que cada uno nos lo vea, pero ya digamos que se sobreentiende por dónde se transmite. Y pues nada, esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias, nos vemos en una próxima.